Bien, bienvenidos a su clase de didáctica de la química del 30 de enero del 2026. Este es su semestre C2 del 2025-2026. Nosotros nos quedamos la última ocasión revisando los elementos que comprendían el aprendizaje significativo y habíamos hablado inclusive del promotor de esta teoría, de este tipo de aprendizaje, y estábamos revisando los elementos del aprendizaje significativo. Y entonces en ese contexto habíamos enviado una tarea para poder desarrollar justamente esta teoría, ¿no? Y había quedado colgada también ya en el campus virtual la tarea. Entonces, el día de hoy vamos a hacer el taller del aprendizaje significativo y lo vamos a hacer con las tareas de las personas que están conectadas, ¿no? Obviamente, esta es una tarea que vale 10 puntos y se va a considerar en la nota global. Ahora, hay una instrucción especial que, bueno, está quedando grabada. Las clases son subidas al repositorio del canal de YouTube. Y tenemos la siguiente semana ya las últimas dos clases de la asignatura. El día viernes como tal, el día viernes, verificar la fecha. El viernes 6 tendremos la lección. La lección, bueno, es la antesala del examen y tiene la misma connotación de la anterior lección. El examen también va a ser igual. Entonces, hay una parte teórica que van ustedes a desarrollar y la parte práctica en ese instante. Y tendrán que desarrollarlo con la cámara abierta, tanto el examen como la lección. Y luego de eso tienen exactamente 2 horas para subir el archivo. Exactamente tienen 2 horas. Es importante mencionar que las personas deben de conectarse y trabajar los temas de manera online, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar el día viernes 6 el contenido de su lección para que puedan desarrollarlo en 1 hora. La lección se va a dar el día viernes 6 de febrero, exactamente sí, las 6:30, ¿no? De 6:30 a 7:30, justamente para dar tiempo y que lleguen todas las personas que tienen algún compromiso laboral. Bien, vamos entonces a trabajar con el último tema que es el aprendizaje significativo. El examen, por si acaso, también va a tener su parte práctica. Entonces, tienen que desarrollar la parte práctica y eso subirlo. Así mismo va a ser el examen. Entonces, para eso yo lo que les sugiero es que tengan a la mano todos sus ejemplos, porque los mismos talleres que hemos venido desarrollando son los que se van a evaluar en el examen y en la lección. Bien, entonces ahí tenemos nosotros nuevamente las diapositivas del aprendizaje significativo. Y nosotros habíamos dejado de tarea inclusive que investiguen en qué consistió la teoría de Ausubel, ¿no? Y Ausubel habla de que el aprendizaje significativo se puede relacionar de manera intencionada con el objeto de estudio.
Y para ello habla de la importancia de la estructura cognitiva en las personas. Porque si bien es cierto, yo empiezo con ideas o con conceptos previos, estos conforme pasa el tiempo y conforme va el conocimiento aumentando, estos conocimientos se complejizan en la mente. Entonces, por eso es que en su diapositiva habla de conocimientos previos y habla de la adquisición de esos nuevos conocimientos. Pero también hace énfasis en que siempre estamos aprendiendo y esa nueva información es la que se va acoplando al antiguo. Ahí está su diapositiva, ¿no? Esto ya habíamos visto, estamos simplemente haciendo una retroalimentación del tema para poder de ahí partir a nuestro taller y completar conceptos. Entonces, el aprendizaje significativo dista bastante de lo que se conoce como el aprendizaje memorístico, porque el aprendizaje memorístico no relaciona la nueva información y el aprendizaje significativo sí la relaciona. Y lo que es más, la relaciona de manera tal que en la mente ya resulta, según la teoría, imposible solo recordar lo primero que se aprendió, por cuanto se ha vuelto en la parte cognitiva ya todo un sistema, una estructura más compleja. Y le daba ahí en la diapositiva un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo puedo yo recordar o cómo puedo enlazar los conceptos, por ejemplo, de masa y puedo yo recordar la ecuación de la ley de gravitación. Entonces, ¿cuáles eran las características del aprendizaje significativo? Primero, se reconoce la presencia de los inclusores. Entonces, estos inclusores son conceptos previos que ya se encuentran en la estructura cognitiva de cada persona. De manera tal que cada que aprendo algo, el inclusor lo que hace es formar un enlace para que cognitivamente en las personas esto quede modificado. Entonces, esa es la primera característica del aprendizaje significativo. No sé quién está entrando, alguien está entrando. Ah, está entrando Santos, ya los voy a anotar. Maquilón, Pamela Maquilón y Jofre Magallanes. Listo. Ya. Una segunda característica del aprendizaje significativo es la diferenciación progresiva. Entonces, como el proceso de inclusión prácticamente es infinito, cada día nosotros estamos aprendiendo algo nuevo. Voy a decir algo que puede resultar quizás un poco burdo, pero es parte del aprendizaje a diario, ¿no? Por ejemplo, hoy descubrí que los archivos
que se editan en Nitro Pro, luego al volverlos a revisar, no se graban automáticamente. Entonces, hasta ayer yo tenía un conocimiento determinado sobre el manejo del programa Nitro Pro. Ya hoy descubro que hay un elemento adicional que debo de considerar para futuro o para poder editar futuros archivos. Entonces, a eso se le llama diferenciación progresiva. Cuando yo registro crecimiento, hay elaboración de nuevos conceptos y se modifican los conceptos inclusores. El tercer, el tercer aspecto, la tercera característica es la inclusión obliterativa. Entonces, cuando nosotros estamos frente al proceso de diferenciación, hay un momento en que los inclusores que quedaron modificados ya no vuelven a ser los mismos de antes. Y tampoco en la mente de las personas se puede recuperar al elemento original como tal. ¿Por qué? Porque ya fue modificado. Entonces, esas son las condiciones para poder yo lograr el aprendizaje significativo. Imagínense por un momento si nosotros solamente nos hubiésemos quedado con las vocales. No pudiéramos leer todo este mensaje, ¿no?, que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, ¿eso qué significó o qué significa? Que en realidad el aprendizaje de las vocales es parte de una estructura más compleja de nuestro lenguaje. Y en la mente de las personas ya no está solo la vocal, ya hay consonantes, ya hay palabras, inclusive hasta otros idiomas, ¿no? Entonces, nuevamente, las características del aprendizaje significativo son los inclusores, la diferenciación progresiva y la inclusión obliterativa. Ahí hay algo que recordar, hay algo muy importante que recordar. Voy a dejar de compartir un momento. Las personas que recién entraron, que son Jonathan Santos, Pamela Maquilón y Jofre Magallanes, por favor vayan buscando sus tareas, porque tenemos el taller que se va a calificar sobre el aprendizaje significativo. Hemos dado algunas instrucciones, pero eso ya lo verán en la grabación. Ya. Yo quería referirme puntualmente es al tema de ¿qué es la asimilación obliteradora? Entonces, Ausubel, que es quien desarrolla esta teoría del aprendizaje significativo, habla de que el proceso no termina ahí o nunca se estanca. Y cada vez que nosotros queremos recordar la información, siempre saldrá a la mano la información nueva. Entonces, conforme pase el tiempo, los contenidos mentalmente se forman en uno solo. Y cuando usted quiere pensar en ese contenido, ya no recuerda solamente el inicio como tal, sino que recuerda todo lo que integró. Entonces, el conocimiento nuevo que nosotros aprendimos se vuelve una información más compleja.
Y el conocimiento primero que se aprendió es como que si quedase olvidado en nuestra mente. Entonces a ese proceso de olvido es que le llaman la asimilación obliteradora, a ese proceso de olvido. Entonces, hay tipos de aprendizaje significativo o hay mecanismos como tal para poder aprender. Y eso sí vamos a compartirlo. Ya. Entonces tenemos el aprendizaje por representación, que es lo que tienen ustedes en pantalla. Y esto de aprendizaje de representaciones, muy importante. Cuidado, alguien confunde las características. A ver, recuérdanos las características del aprendizaje significativo, señorita Alison Macías. Alison Macías, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Las características del aprendizaje significativo. Es lo que el estudiante es como, un No, momentito, no, no, ningún, déjeme, no, ningún que el estudiante, no, no. Tienen nombre y apellido la, las características, a lo que acabamos de decir hace un momento. Ángel Gilés, Ángel Gilés, ¿cuáles son las dígame, máster. buenas? ¿Cuáles son las características del aprendizaje significativo? Ahí lo dice en los tipos de aprendizaje significativo. No, no, las características. Una cosa es la característica y otra cosa son los tipos de aprendizaje. Son dos cosas diferentes. ¿Cuáles son las características? Que el estudiante comprende lo que aprende y lo relaciona con los conocimientos. No, equivocado. A ver, ustedes mismos van a tener que leerlo porque significa que no están prestando atención. A ver, Dinje Guamo, Mis, por si acaso no eran lo que es inclusores, eso mismo. ¿Qué más? diferenciación progresiva, Ya, ¿qué más? inclusión obliterativa. Eso, esos tres son características del aprendizaje significativo. Eso es lo que vimos. Correcto, muchas gracias. Para los que están confundidos, ahí están en la pantalla. A ver, señorita Ángel Giles, lea las características del aprendizaje significativo. Inclusores, diferenciación progresiva, inclusión Ya, el obliterativa. concepto de cada quien. Inclusores, léale, por favor. Ya, conceptos que ya existen en la estructura cognitiva de los sujetos y que les permiten aprender nueva información. Cada vez que se aprende algo de manera significativa, el inclusor sirve de enlace y queda modificado. Ya, muchas gracias, muy amable. María Fernanda Castañeda, Sí, Miss, dígame. la siguiente característica del aprendizaje significativo. Diferenciación progresiva. El aprendizaje significativo consistiría, pues, en un proceso continuo de inclusión, esto es, crecimiento, elaboración y modificación de conceptos inclusores debido a la adicción de un nuevo concepto. Gracias. Es Nancy Pincay, está levantando la mano. La escucho, señorita Pincay. Master, para leer la última. Ya, todos van a participar, muchas gracias, sino que en realidad déjenme hacer participar al resto. Está bien, Master. Emily Rodríguez,
Emily Rodríguez. Aquí estoy, Miss. Ya, lea por favor la tercera característica del aprendizaje significativo. Inclusión obliterativa. Siga. En el proceso de diferenciación progresiva, llega a un momento en que los inclusores han quedado modificados y diferenciados de una manera tal que no es posible recuperar los elementos originales. Ujú. Entonces, esas son las características del aprendizaje significativo. Los inclusores, la diferenciación progresiva y la inclusión obliterativa. Entonces, esas características nos llevan a hacer pensar en los procesos de construcción del conocimiento. Hay otra característica también importante dentro del aprendizaje significativo, que es la reconciliación integradora. Eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y en la reconciliación integradora, nosotros en ocasiones pueden presentarse disonancias cognitivas. Entonces, estas disonancias normalmente son conceptos que pueden entrar en conflicto con lo que ya nosotros conocemos. Un ejemplo de reconciliación integradora. Se me viene a la mente el caso de la ingesta de vitaminas, ¿no? Entonces, siempre se había hablado de que la ingesta de vitaminas es importantísima y que esto nos ayudaría a que nuestro cuerpo pudiera tener un mejor desarrollo. Pero sin embargo, hoy en día se entra en conflicto con este concepto porque se habla también del tipo de alimentación. Y lo que es más, se produce, si quiere verlo como un choque cultural, ¿no? Y se hace mucho énfasis en que la comida que nosotros ingresemos a nuestro organismo va a dar mucho más consistencia que la propia pastilla del complejo vitamínico. Entonces, eso es parte de lo que se conoce como una disonancia. Y las personas pueden notar que los conceptos a veces no están en relación con la realidad. Y se produce un fenómeno que se denomina reconciliación integradora. Y es fundamental justamente para el aprendizaje. Entonces, la, esas son las características del aprendizaje significativo. Habíamos visto también un par de ejemplos con respecto a unas oraciones y a unos conceptos de cambios de estado de materia. Habíamos visto ese ejemplo. Y a partir de eso habíamos dejado el deber, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver los tipos de aprendizaje significativo. A ver, vamos. Acá están. Ya ahí están compartiendo la pantalla. Entonces, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje significativo? El primero es
el aprendizaje de representación. Y estas representaciones son significados especiales que le damos al símbolo y lo hacemos de manera objetiva de acuerdo a la realidad como tal del concepto. Por ejemplo, en el caso de la química, el aprendizaje por representaciones es muy usado y en particular en sus inicios, ¿no? Cuando pensamos en la tabla periódica de elementos con los símbolos químicos. Ahí yo tengo una clara situación del aprendizaje de representación. También tenemos el aprendizaje por conceptos. Entonces, estos conceptos siempre tienen la tendencia a asociarse. Y hay ocasiones en las cuales los conceptos logran alcanzar un significado muy personal. Un significado personal que está vinculado fuertemente con nuestras experiencias personales. Entonces, a eso es a lo que le llamamos aprendizaje de conceptos. Finalmente tenemos el aprendizaje de proposiciones. Y esas proposiciones, antes que todo, ¿qué es una proposición para solamente analizar y decir qué es una proposición? Don Patricio Riquero, ¿qué es una proposición para usted? ¿Cómo está, Master? Buenas noches. O sea, algo que se propone. Yo propongo, No, por pues ejemplo, ¿cómo algo para... oiga, no, 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 no. Deme una respuesta verdaderamente. ¿Cómo me va a decir lo mismo que yo estoy diciendo? No, no, está equivocado. Disculpe. Kenia Ceballos, ¿qué es una proposición? Kenia Ceballos, Sí, Miss. Sería que es como que, a ver, que es un tipo de tal vez de conocimiento que pueda ¿cómo es? Surgir de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? no. Ayúdele, Margarita Roque. Una oración declarativa, Master, disculpe. ¿Qué es? A ver, Aló, señorita Margarita Roque, ¿qué es una es proposición? como que indica relaciones de un lugar, un tiempo, este, una causa. Yamile Rodríguez, ¿qué es una proposición? Buenas tardes. ¿Es una oración que afirma o niega algo? Eso es una proposición. Así es. Es una oración que afirma o niega algo. Entonces, si nosotros hacemos una construcción de palabras en donde afirmamos o negamos algo, yo ahí puedo encontrar la combinación de conceptos y puedo encontrar la lógica de esos conceptos. Pero esa oración que afirma o niega algo, le pregunto a Ruth Figueroa, esas oraciones, ¿en qué aspectos puedo yo encontrarlas? ¿En qué aspectos de la vida? Ruth Figueroa. Y mencióneme de hecho un ejemplo de una proposición. Ruth Figueroa, Hola, hola. ¿Sí se me escucha? sí, sí le escucho. Ah, perdón, Máster. Sí, buenas noches. Ya. Lo podemos encontrar incluso en el ámbito educativo, Máster. Por Eh, ejemplo.
por ejemplo, cuando cuando tenemos un enunciado en un examen que nos dice si es verdadero o falso. Bueno, se lo voy a aceptar porque así es. Así es, yo puedo tener una lección, un examen y pongo una oración y que el alumno coloque verdadero o falso. Está bien, ese es un ejemplo. ¿Dónde más encuentro yo proposiciones? Pregunto a Diego Galarza. Buenas noches. ¿Tiene algún tipo de pregunta? Sí, pero quiero que me dé un ejemplo. No, no me sale un ejemplo en este momento. Diego Galarza, por favor, estamos esperando. No tengo un ejemplo en este momento. Luis Pérez. Luis Pérez. Buenas noches, máster, dígame. Un ejemplo de proposición, de una oración de proposición. Eh, pero ¿con qué tema? Cualquiera, Cualquier tema cualquiera que se le químico. ocurra. Ok. Eh, los siguientes elementos, flúor, cloro, bromo, pertenecen al grupo carbonoide, ¿verdadero o falso? Bien, esa es una. Ahora, haga una afirmación a partir de esa oración. Así mismo, cualquier tema químico. Así es, sí, está bien. Eh, el ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, espérame, un ratico, estoy en el trabajo. La combinación del ácido sulfúrico es con anhidridos y más agua, en una afirmación. Bien, me ¿Está parece, bien? sí, me parece muy bien. Me parece muy bien esa afirmación. Entonces, en el concepto está bien claro que no, bueno, don Luis lo ha aplicado a la química, pero yo puedo desarrollar estas proposiciones en cualquier área de la ciencia. Puedo hacerlo en la parte filosófica, puedo hacerlo en la parte matemática, porque es un tipo de aprendizaje y este tipo de aprendizaje se produce desde la conciencia. Podemos en la parte inclusive hasta religiosa tener ciertas oraciones de aseveración y nos dicen a nosotros desde pequeño que vamos a la iglesia porque encontramos paz y encontramos espiritualidad. Esa es una proposición que algunos la incrementaron con el paso de los años o le dieron mayor importancia y otros lo han dejado en segundo plano. Pero a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vida siempre se están generando proposiciones de todo lo que aprendemos. Esta clase mismo es una proposición y todos sabemos que en clases de didáctica de la química trabajamos con talleres para evaluar mejor el tema. Esa es una proposición. Y es así como las personas realizamos esfuerzos y lo hacemos de una manera voluntaria y consciente, tal como lo dice la teoría. Ahora, hay críticas, por supuesto, de la teoría de Ausubel. Hay críticas, porque todo normalmente en la vida recibe su crítica. Entonces, entre las críticas está que hay una falta de aplicabilidad general. Entonces,
los detractores de la teoría mencionan que pueden haber formas de aprendizaje informal y que la teoría del aprendizaje significativo como tal no aborda como tal esos contextos de aprendizaje. Esos contextos de aprendizaje que están vinculados a los caminos de los estudiantes o a lo que cada quien crea de manera espontánea. También hay personas que están en contra de la teoría o dicen que no se aplica porque se insiste mucho en el conocimiento previo y le da una relevancia importante al conocimiento previo. Si no hay conocimiento previo, yo no puedo seguir construyendo el conocimiento. Y no lo puedo relacionar de una forma lógica con el nuevo conocimiento. Entonces, son dos observaciones detractoras de la teoría. Luego tenemos también otra opinión, ¿no? Que dejamos de lado el papel de la motivación o subestimamos el papel de la motivación. Hay otras teorías que trabajan con el factor emocional, el factor motivacional, inclusive hay otras teorías como la de las zonas de desarrollo próximo, en la cual se hace énfasis que la estructura cognitiva forma parte del desarrollo biológico de cada persona. Entonces, hay detractores, como les mencioné, de las teorías en las cuales dicen que el aprendizaje significativo no le da la importancia debida a la motivación y que tampoco le da la importancia al entorno colaborativo, que Auswell se centra más en el individuo y en sus experiencias y no le da la relevancia al aprendizaje colaborativo y a la interacción social con los grupos de trabajo. Todo eso son observaciones que le generan, ¿no? Y finalmente le dicen que hay una estructura rígida para la enseñanza, que es demasiado estructurada y que no, el aprendizaje significativo no tiene una mayor flexibilidad cuando se habla de la participación de los estudiantes. Lo que es más, deja también de lado la parte de la crítica, la exploración crítica como tal. Lo deja de lado. Entonces, vamos ahora sí habiendo completado todas estas nociones, vamos a trabajar con el taller. Entonces empezamos con Alison Macías. ¿Cuáles fueron sus ejemplos y cómo usted evidenció que se podía transformar en aprendizaje significativo? Alison Macías. Ya. Uno de los ejemplos que yo tuve fue que para entender que el protón define la identidad, yo lo hice como tipo práctica, que pida a un alumno su número de cédula, y ahí sería como que si cambias un número de tu cédula ya no eres tú, eres otra persona ante la ley. En el átomo, el protón es ese número. Si el carbono, que son de 6 protones, gana uno, deja de ser carbón para ser nitrógeno. Lo que sería la aplicación que tú no eres una mezcla de cosas, eres una identidad definida por las piezas fundamentales. Ese es uno de los ejemplos que yo tuve. Sí, muchas gracias. Tiene 10. Ángel Giles.
Angie Dígame, Urgileo, máster. tu ejemplo. Mi ejemplo, Y un yo momento. quisiera que se centren al tema como tal, porque se pidió que se centren al tema de la formación de compuestos binarios. Ya, a ver, ejemplo, a ver, Céntrense al tema de los del compuestos general de binarios. compuesto binario, ¿verdad? Sí, Ya, aquí tengo, no sé si está bien, pero es todo lo que hice. Eh, bueno, una idea sería que los óxidos son compuestos binarios que contienen oxígeno. ya, ¿y cómo usted lo convierte en aprendizaje significativo? En aprendizaje significativo. ¿Cómo aplica los elementos que estamos revisando a eso que usted ha investigado? Mm, A ver, ya les voy a poner en En la de diferenciación de óxidos metálicos con óxidos no metálicos. les voy a poner las características para que ustedes vayan acoplando ese conocimiento. Por ejemplo, en lo que dice Angie, ¿dónde está la parte de inclusores? ¿Cuáles son los inclusores? ¿Cómo se diferencia el- la parte progresiva? Y recuerda que ustedes tenían que hacer o diseñar una actividad de clase. Eso tenían que hacer. Es una actividad de clase en donde va incorporando las características del aprendizaje significativo. En este caso, los inclusores, la diferenciación progresiva, la inclusión obliterativa y la reconciliación integradora. Entonces, señorita Angie, de su ejemplo, ¿cómo desarrolla la actividad? No, no sé, máster. Ya, vamos a trabajar con usted mismo. ¿Cuál es el concepto básico de lo que usted ha mencionado, señorita Angie? Lo que yo tengo es, a ver, un momento. Ya, dice, un compuesto binario es una sustancia formada por dos elementos químicos diferentes. ¿Cuáles son estos dos elementos? ¿Cuál fue lo que le dije? Y me olvidé. Ya, los óxidos metálicos y O los no sea, metálicos. usted no lo tiene anotado. Sí, lo tengo aquí anotado. ¿Y entonces? No que tengo que subir y bajar. Pero yo sí hice mi tarea, está aquí anotada. La tengo Ya, a ver, anotada. entonces vamos con su tarea. Ya, ¿de qué está formado el compuesto binario? Ya, puede estar formado de un no metal con un metal. Ahora, ¿a qué compuesto específico se va a referir su ejemplo? Puede ser el sodio y el cloro. ¿Qué tipo de compuesto es ese? Es un metal y un no metal. A ver, ahí hay un problema de concepto. Y eso, vuelvo a repetirle, eso es algo que ustedes ya tenían que haber investigado. Me da la impresión que no lo están investigando. Cuando hablo de formación de compuestos binarios, yo puedo tener una clasificación. Una clasificación que van anhidridos, van óxidos básicos, van óxidos metálicos, van peróxidos. Hay todo un conjunto de compuestos binarios. Y Ya, ok, sí tengo eso también en la clasificación. ustedes tenían que investigar de uno de ellos y hacer una actividad de clase en donde demuestren el aprendizaje significativo. Por ejemplo, tengo el óxido y sale en la explicación un óxido de calcio. ¿Qué tipo de óxido es ese? Mm. Un óxido metálico. ¿Y cómo se llaman los óxidos metálicos? No han investigado, no han investigado. Están poniendo alguna cosa por ahí. No, Eso es, disculpe, máster. eso es 7. Ya no, yo voy llamando, disculpen. No, no, yo voy con la lista aquí llamando. Eso es 7. No Ya, Solo es ok. una duda, ¿no? Luis, a ver, te escucho, Luis.
Sí, la duda es que como usted preguntó, no metales, ¿son los metaloides? No, Ya, ustedes, el, la tarea era, a partir de la formación de un compuesto binario, ustedes desarrollan una actividad de clases en donde aplican el aprendizaje significativo, es decir, van a aplicar estas características. Pero nuevamente, el compuesto binario, hay una rama, una ramificación de compuestos binarios, que van óxidos, van peróxidos, van ogácidos, van, todos ellos van los anhidridos. Entonces ustedes tienen que escoger de esa gama de compuestos binarios algunos o uno o dos de ellos para poder armar la actividad de clase. Eso es lo que yo necesito. Pero no han investigado, no han investigado. Kenia Ceballos, ¿cuál es el ejemplo de formación de compuesto binario? El gas de las bebidas carbonatadas, el dióxido de carbono, que este es el óxido ácido con un anhidrido, que vendría siendo un no metal con oxígeno, que serían que las burbujas de la Coca-Cola o el gas que exhalas, o sea, sería al respirar, ¿no? Que eso se entiende que el carbono puede unirse a dos átomos de oxígeno para formar un gas estable que, aunque es necesario para las plantas, es exceso a causa el efecto invernadero, ¿no? Ya ahí hay varias cosas, ¿no? O sea, dejemos de lado, solo centrémonos en la química. Dejemos de lado esa cosa, solo centrémonos en la química. Entonces, Kenia Ceballos, ¿cuál es el tema central de su actividad relacionada a la formación de compuestos binarios? ¿Qué tipo de compuesto binario es el que usted está enseñando? Kenia Ceballos, Sí, mija, aquí estoy, no se preocupe. ya, ¿qué tipo de compuesto binario es el que usted está enseñando? Mm, ¿Qué pasó? ¿Tampoco ha investigado? No, sí, es que lo que pasa es que, bueno, ahorita también conversando con mis compañeros, usted nos había dejado, era otra tarea. Pero Entonces, en el campus, era, en el campus virtual, y yo recuerdo que les había a ustedes mencionado que tenían que trabajar con los compuestos binarios. Y un compuesto binario, hay una clasificación de compuestos binarios. Eso ya ustedes lo conocen y tenían que trabajar con los compuestos binarios. O sea, no es contar una historia sobre cualquier cosa, no. Ustedes están enseñando química. Y si se le pide que trabajen con compuestos binarios, pues tienen que identificar el tipo de compuesto binario. ¿Por qué? Porque la característica del aprendizaje significativo es que dentro de la mente del estudiante yo voy a ir colocando conceptos. Pero ustedes son los que conocen del compuesto binario, el estudiante no, o sus estudiantes no. Van a enseñarle a sus estudiantes qué es un compuesto binario, pueden escoger uno de ellos y con eso trabajar. Señores, esto va de tema de examen. Esto es uno de los temas de examen. No ha investigado el compuesto binario como tal, Kenia Ceballos tampoco. Dayana Holguín, Dayana Holguín.
Aquí estoy. Ya, lo mismo. ¿Cuál es su actividad sobre química y la formación de compuestos binarios? Ah, yo tenía la formación de compuestos binarios que se enseña, como ya lo dijo usted, a través del aprendizaje significativo, donde van a relacionar conceptos previos, que es el átomo y valencias, con nuevas estructuras, usando retos, simulaciones o aplicaciones móviles. Y los conocimientos previos, perdón, para este aprendizaje se parte de la comprensión de la tabla periódica, electronegatividad y la regla del octeto. Ya, ¿y qué Y tipo de compuesto binario? Vuelvo a repetir, tiene que investigar qué tipo de compuesto binario va a enseñar y con qué tipo de compuesto va a trabajar. Señorita Holguín, señorita Holguín, tengo cloro y agua. ¿y ahí eso qué forma? ¿Qué tipo de compuesto forma eso? Mm, Anhidrido. Estamos con Dayana Holguín, por favor. ¿Qué No sé tipo de qué qué tipo de compuesto forma, señorita Holguín? es anhídrido. O sea, por lo menos tiene un poquito más que las otras dos personas que Angie y Kenia Ceballos, pero tienen mejor idea. Tienen que investigar, señores, la parte química. No están investigando. Ruth Figueroa, su ejemplo. Ya, máster, yo tengo que el docente va a presentarle a los estudiantes eh, la sal de mesa y que es un producto que todos utilizan en su vida diaria, ¿no? A partir de esta experiencia cercana, el docente va a preguntar de qué está hecha la sal de mesa. Luego de eso, va a explicarles que el compuesto de la sal es un compuesto binario llamado cloruro de sodio para la formación, formado por la unión del sodio y que es un metal y el cloro que es un no metal. Entonces los estudiantes van a identificar los elementos que lo componen y comprenden que al unirse forman una sustancia con propiedades diferentes. Sí, buen ejemplo. La felicito, lo mejor que he escuchado. Diego Galarza, su ejemplo. Buenas noches. Yo tengo un ejemplo que dice, Un ratito, que está pasando un avión y no le escucho nada. Ya, gracias. Continúe, don Diego. a ver, dice, primero, el docente vincula el nuevo concepto, óxidos metálicos, con conocimientos previos, que él viene diciendo, ya conocen el hierro que se oxida, formando óxido de hierro, que es básico. Los estudiantes identifican en su entorno otros ejemplos, como el óxido de calcio, en los materiales de construcción. Al aprender la nomenclatura, comprenden que el prefijo mono o el sufijo oso no son arbitrarios, sino que identifican la cantidad o estado de oxidación del metal. Al formar un cloruro de sodio, relacionan su estructura iónica con propiedades como su punto de fusión alto y su conductividad en disolución. Esto les permite predecir el comportamiento de compuestos similares como el cloruro de potasio y entender su importancia biológica. Ya está bien. En realidad la explicación o cómo han ido escalando Ruth Figueroa y Diego Galarza está bien. Ahora,
para el examen o el siguiente paso que corresponde evaluar es separarlo por característica. Entonces vamos a trabajar con ese par de ejemplos. Ruth Figueroa, por ejemplo, ¿cuáles son los conceptos básicos que debe tener el estudiante? De acuerdo a lo que usted nos narró, Ruth Figueroa. Sería sobre el cloruro de sodio, sobre el no metal y el metal. Eso sería lo Correcto. básico. Entonces, esos son los conceptos básicos que deben de estar en el cerebro del estudiante. Diego Galarza, ¿cuáles son sus conceptos principales que deben de tener los estudiantes en su mente, en su cerebro? Diego Galarza, Hola, ya, ¿cuáles son los conceptos básicos que el estudiante debe tener para llegar a la clase que usted menciona? el, el principal sería saber identificar los óxidos. Uno, ¿qué más? Y el segundo es cómo lo relacionan con las cosas que están en el entorno. No, ese no es un concepto básico. Eso no es un concepto básico. El óxido sí es un concepto básico. Sería entonces aprender las nomenclaturas de los sufijos y los prefijos. ¿Cuál es? Disculpen. O sea, saber aprender, o sea, aprenderse las nomenclaturas de los prefijos y los sufijos. Eso es un concepto básico. Ya, aprender la nomenclatura. Eso sí es aceptado como un concepto básico. Es correcto. Esos son los inclusores. ¿Dónde viene la diferenciación progresiva? Diego Galarza. ¿En qué parte hay un proceso de crecimiento de conocimiento? En la estructura iónica, Ahí, correcto. Esa es la diferenciación progresiva. En el caso de Ruth Figueroa, ¿dónde está la diferenciación progresiva en lo que usted ha mencionado, de ejemplo? En que son elementos completamente distintos. No, eso no es una diferenciación progresiva. La diferenciación progresiva es el concepto adicional que se armó a partir de lo básico. ¿Cuál era su base? Vamos, señorita Ruth. Si usted tiene, hizo la tarea. Sí, máster, estoy leyendo mi ejemplo para analizarlo. Pero ya, pues no demore tanto. O sea, lo base sería comprender estos dos elementos, sería el metal y el no metal. Esa es la Comprender los que base. A ver, la base no es Ajá, sí. comprender, la base es identificar el metal e identificar el no metal. Esa es la base, el Sí, concepto correcto. base. Aquí tengo los estudiantes identifican los elementos. Correcto, ya, esa es la base. ¿Dónde viene la diferenciación progresiva? ¿En qué momento ellos arman los nuevos conceptos y pasan a al siguiente nivel? Cuando ya mezclan estos dos compuestos, ¿Y qué forman? ¿Qué tipo de compuestos forman? sería una sal binaria, un compuesto Exacto. iónico. Ya, eso es la diferenciación progresiva. Eso es justamente. Entonces, ahí tienen ustedes las características del aprendizaje significativo diferenciado en esa actividad de la clase. Gracias. Ginger Guadamú, no su ejemplo. Buenas tardes, Miss. Eh, bueno, yo tengo de que el cloruro de sodio, comúnmente conocido como la sal, es un compuesto binario formado por sodio y cloro. Y todo el mundo ahora se fue con la sal, porque eso fue lo primero que le salió en la inteligencia artificial. No, también tengo otros, Miss. Del otro, pues.
El óxido de magnesio es un compuesto binario que se ha formado por el magnesio que reacciona con lo que es el oxígeno. Y en su estado sólido, las partículas de oxígeno del magnesio están unidas por enlaces iónicos. Eso está mucho mejor. Entonces, el concepto básico que de su ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los conceptos básicos? Los El- inclusores. la formación del... A ver, no. No. Los inclusores son los conceptos que ya deben de existir en la mente del estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante trae? Por favor, todos los demás de la clase hagan también ya esa identificación. ¿Cuáles son los conceptos básicos del estudiante, señorita Ginger? Mm, el magnesio y el oxígeno. Ya, ¿qué tiene que saber el estudiante? Los conceptos, o sea, ¿qué significa cada uno? No, no es cierto. ¿Qué tiene que saber? Mm, ¿Qué tipo de elemento es el magnesio? Vamos, señorita Ginger, ¿qué tipo de elemento es el magnesio? es un metal alcalinoterro. ¿Qué pasa con la valencia del magnesio? Oye, estas cosas, señores, tienen que ustedes sacarlas a relucir. Ya eso es química básica. Eso es química básica. ¿Qué tipo de elemento es el magnesio? ¿Qué tipo de valencias tiene? Bueno, el magnesio tiene una valencia 2. Ya, entonces, ¿cómo se llama ese concepto? Yo, estudiante, ¿qué tengo que saber? Mm, ay, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Qué tengo mm, que saber? o sea, las valencias de cada uno. Tengo que saber cuál es el metal y cuál es un no metal y cuáles son las valencias de cada. Tengo que saber los grupos de familia, pues. Ya, metal. Tengo que saber los grupos de la familia de los metales y de los no metales, pues. Ese es mi concepto básico. ¿Qué más tengo que saber, señorita Ginger? Los estados, porque como estamos refiriendo que dice que en su estado sólido las partículas de ion de magnesio están unidas por enlaces iónicos. Entonces, ¿qué concepto tengo que saber? Em, los enlaces, ¿Qué es un enlace iónico? Eso es lo ¿qué es que tengo que enlace? saber. Sí. Tengo que saber qué es un enlace iónico. ¿Y dónde viene la diferenciación progresiva? Diferenciación progresiva. ¿En qué momento de lo que usted investiga se produce esa escalada del estudiante progresiva en el conocimiento? Eh, esta de la unión de los dos compuestos. ¿Y qué forma? Ajá, o sea, forma un compuesto binario. Forma el compuesto binario. Esa es la diferenciación progresiva. Luis Pérez, gracias, dame su ejemplo. Sí, máster, permítame. Bien, el ejemplo que yo tengo es el óxido de calcio. En la experiencia del aprendizaje significativo, se le explicará al docente perdón, al estudiante que este polvo blanco se usa en la construcción para preparar mezclas en la agricultura y corregir la acidez del suelo. ¿Qué tipo de compuesto binario es? Es un óxido metálico, también llamado óxido básico, y se forma por la unión de un metal más oxígeno. Ya, dame los conceptos básicos que el estudiante tiene que tener para llegar a lo que tú dices. Sí, el estudiante tiene que tener el concepto básico primero, el símbolo químico.
ya debe identificar que el calcio es Ca y el oxígeno, la O, en la tabla periódica y en qué grupo pertenece. Además, su valencia, los estados de oxidación. El más común que siempre nos enseñan a todos, que el oxígeno siempre va a valer -2. Eso nunca nos vamos a olvidar. Está bien, Y también, está bien, muy bien, Luis, su ejemplo. ¿Y la diferenciación progresiva en qué momento se produce? perdón, ¿En qué momento se produce la diferenciación progresiva? ya al momento que el estudiante ya lo tiene en la mente, por ejemplo, ya no lo memoriza, sino que tiene una organización, ya tiene una idea general en su mente. No, Por ahí ejemplo, estás equivocado. Aterriza mejor tu idea. Cuando el estudiante hace la diferenciación progresiva, tiene los dos elementos y ¿qué ha formado? cuando ya tiene los dos elementos, tiene el óxido, a ver, ay no, no lo entiendo. El estudiante ya sabe la valencia, ya sabe qué tipo de elemento es. Tú le estás enseñando a unir los dos. Entonces, ¿qué forma el estudiante? Forma una sal. Eso, la formación de la sal es en la diferenciación progresiva del estudiante. Ya sabe que con esos dos elementos ha formado una sal. ¿Está claro, Luis? Sí, máster, gracias por la ayuda. Ya. Margarita Roque. Margarita Roque. Sí, máster. El ejemplo suyo de la tarea. Bueno, yo tengo un óxido. Como se sabe que el óxido, perdón, como el oxígeno está en el aire y muchas cosas se oxidan, en una de esas es como el hierro. Como ejemplo, el óxido de hierro, que es FeO, y el dióxido de carbono, que es el CO2. En sí, relacionan la oxidación del hierro con el concepto de óxido en lugar de solo memorizar la fórmula. El grupo de familia que pertenece el hierro es al grupo 8, que es Ya, una pregunta, señorita Margarita. ¿Qué tipo de compuesto binario se está formando? Vaya, ¿quién está aquí? ¿Qué van a llevar? ¿Qué tipo de compuesto binario se está formando, señorita Margarita? Porque usted está haciendo una mezcla y una historia. Yo necesito la química. ¿Qué tipo de El compuesto? oxígeno, el oxígeno más óxido de hierro. Ya, ¿y ese qué tipo de compuesto binario es? No, sí debería. No sé más. Ya, ustedes, vuelvo a insistirle, ustedes tienen que aplicar la química. Tienen que aplicar la química. Entonces, ¿el hierro qué tipo de elemento es, señorita Margarita? El hierro, Carlina. Pero solo de la no, amarilla no hay, allá hay una negra. ¿El hierro qué tipo de elemento es? Es un metal de transición. Cuando te cae, no solo tu tío Blaine. No es de transición. No es de transición. Tiene que investigar, no están investigando la parte química.
¿Qué es el óxido de hierro, señorita Margarita? Inclusive, ¿qué valencias tiene el óxido, el hierro? El óxido de hierro es un... Oye, mire la leche. Es un, es un químico formado por hierro y oxígeno. Ya, eso ya sabemos, pero, por ejemplo, ¿el hierro con qué valencias trabaja? No he investigado, señorita Margarita, no he investigado. Yo le estoy pidiendo cuestiones de concepto químico. Ya a estas alturas no les voy yo a dar tabla periódica y las valencias, ¿no? El hierro trabaja con valencia 2 y valencia 3. Y forma el óxido ferroso y el óxido férrico. Tiene que investigar, señorita Margarita. No he investigado. María Fernanda Castañeda, Buenas noches, pues. su ¿Sí me ejemplo. escuchan? Sí. Yo tengo el sulfuro de hidrógeno, es un compuesto binario formado por hidrógeno y azufre, caracterizado por el olor fuerte. Los conceptos básicos serían el sulfuro del hidrógeno, el hidrógeno, el azufre y un no metal y es un gas. Sí, sí, está bien, está bien. ¿Y con qué valencias trabajan? El hidrógeno con uno. No, pues el hidrógeno, hablamos del azufre, pues. El azufre trabaja con 2, 4 y 6. Correcto. Entonces, esos conceptos son los que tiene que manejar el estudiante. Y Fernanda Castañeda, ¿en qué momento se produce la progresión o la escalada La progresión en la escalada. o la escalada del Eso es conocimiento del estudiante? cuando ya el estudiante ya, o sea, no es que se lo memorice, ya sabe que cuánto vale qué valencia tiene cada símbolo, o, o, o cuál es su número atómico, o sea, él ya lo tiene, no es memorizado, él ya sabe cuánto, No, se escala cuando ya se forma la reacción. ya a mí, sí es que ahí sí me cogió, esa parte sí no la entendí. Ya, cuando ya arma la reacción química y ahí se forma el compuesto binario. Ahí se produce esa escalada de conocimiento, porque ya completa lo que tiene de base, forma el nuevo concepto. En este caso, ¿qué tipo de compuesto binario formaron los elementos? Recuérdele a los compañeros, señorita María Fernanda, Ya va a mí, que casi se me sale el zoom. Que formaba el sulfuro de hidrógeno. el sulfuro de hidrógeno. Ya, Sí, muchas gracias. gracias a usted. Perdón un ratito. Doctora Silvia, estoy en clase, disculpe. Ya, estoy en clase, gracias. Ya, disculpen. Ya, Patricio Riquero, Sí, buenas noches. su ejemplo. A ver, mi ejemplo tengo de los compuestos binarios, hidruros. Ya, Ya, ya usted está escuchando, por favor, avance más rápido. diferenciación progresiva, se introduce el concepto general de compuestos binarios y luego se diferencia el subgrupo hidruros, donde el hidrógeno se combina con otros elementos. Ya, ahí Ya, en cambio tenemos, ¿cuál es el concepto principal?
ahí, que el alumno tiene que llevar a la clase. Todo el mundo, por favor, ya eso vaya identificando, porque de eso es que estamos hablando. Don Patricio, ¿cuáles son los conceptos principales? Que tiene que saber la tabla periódica, mire, las valencias. Las valencias, ¿qué más tiene que saber? ¿Qué más tiene que saber, don Patricio? Por favor, rapidito. Las nomenclaturas. Correcto, ¿qué más? ¿Qué más? No se demore, por favor, ya tenemos que avanzar. Yo no sé, tiene que investigar un poco más entonces, si no sabe cuáles son los conceptos básicos de lo que usted está mencionando. Génesis Pincay, su ejemplo. Presente. ¿Cuál es? Tenemos que la formación de compuestos binarios en el laboratorio. Los estudiantes diseñan y realizan un experimento para sintetizar un compuesto binario como el óxido de cobre. Aquí Ya, los un estudiantes momento, Génesis. ¿Qué tipo de compuesto binario es ese óxido de cobre? el compuesto binario es ¿Qué es? ¿Un anhidrido, un este, óxido? ¿Qué es? son óxidos, son de los Eso. óxidos y se clasifica dentro de los metales de transición. Como valencia tiene 1 y 2. Ya, entonces, ¿qué conceptos básicos tiene que tener el estudiante para llegar a esa clase? Debe primero saber que el compuesto es de óxido, son de los óxidos de transición, la valencia y de la familia en la que pertenece. Correcto, eso es. ¿Y en qué momento se produce esa escalada de conocimiento o en qué momento él llega a un nuevo conocimiento estructurado en la mente? Cuando entramos en el tema y este, vamos entrando en detalle cuando hablamos primero de el óxido de cobre, o sea, del cobre mismo. Ya, ¿y qué más? Ya, y de ahí vamos subiendo a las valencias, a la familia y No, ya el uso eso es de... un concepto básico. Usted no va a ir a retroceder a eso. Usted ya va a enseñarle qué cosa el estudiante Génesis Pincay. los compuestos binarios. Va a enseñarle los compuestos binarios. ¿Qué más va a enseñarle? La Vamos formación de los compuestos binarios en la química. la formación del compuesto binario. Ahí se produce la escalada del conocimiento. Él venía ya conociendo valencias, él venía conociendo símbolos químicos, él conocía una cuestión básica. Ya, entonces la formación de compuestos binarios en el Eso. ¿Y qué laboratorio. tipo de compuesto es? Es un compuesto de ¿Qué tipo de compuesto es? óxido. Por favor. Es un óxido, Es un óxido. Eso es lo que sí. ese es Óxido de metales de transición. esa es la escalada del conocimiento. Ya él aprendió cómo se forma el óxido de compuestos de transición. Ya. Emily Rodríguez, gracias. Emily Rodríguez. Ah, ya no está. Emily Rodríguez, claro, no, no, se ha fugado. Yamile Rodríguez. Buenas noches. Dióxido de carbono. ¿Sabes que las plantas usan CO2 para crecer el carbono?
El carbono se combina con oxígeno para formar un ¿Qué CO2, tipo un de gas. óxido es ese? ¿Qué tipo de óxido es ese compuesto? ¿Qué tipo de compuesto binario es? Dióxido de carbono, ¿Qué tipo de compuesto es? compuesto binario. ¿Qué tipo de compuesto es? Por favor, tarea, tendrán que investigar cuáles son los compuestos binarios. Compuesto ¿Qué es un inorgánico, peróxido? ¿Es un anhidrido? ¿Es un óxido? ¿De qué se trata? compuesto inorgánico, especialmente No, del no, no, óxido. no, 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 no. Tienen que investigar cuáles son el compuesto binario. Un compuesto binario puede ser un anhidrido, puede ser un óxido, puede ser un peróxido. ¿Qué es? No, 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 no definen. Tienen que centrarse, por favor. Keila Tigreros. Ya, tengo sobre los compuestos oxigenados, que son sustancias orgánicas que contienen carbono, hidrógeno y al menos un átomo de oxígeno. Ya, ¿y Esto qué se tipo de diferencia, compuesto binario es? este es un compuesto oxigenado o óxidos. Eso, ya, ¿qué más? Ahora sí. Ya, estos se diferencian en un óxido básico como el óxido de calcio y un óxido ácido o anhidrido como el dióxido de carbono. Ya, aunque uno es sólido iónico y otro es gas covalente, ambos comparten las características de ser binario y tener el oxígeno como estado en oxidación 2. Ya, ahora le pregunto a Keila Tigreros, ¿cuáles son los conceptos básicos que el alumno debe de manejar? Ya, conceptos básicos sería compuestos oxigenados o óxidos, óxidos básicos o óxidos ácidos o anhidridos, no metal, metal y estados de oxidación. Ya, ahí hay que separar. ¿Qué va usted a enseñar? Compuestos oxigenados. Ya, Entonces serían solo ese tema óxidos. es el de la escalada, esa es la escalada, el producto más complejo. Yo, estudiante, voy a aprender con la profesora Keila la formación de los óxidos, pero ese no es mi concepto base. ¿Cuál es mi concepto base, señorita Keila? ¿Qué tiene que Los aprender qué tiene que traer la óxidos alumna básicos, Jessica a su clase en su mente? los compuestos serían los óxidos básicos y los óxidos ácidos. No, eso es lo que usted va a enseñar. Eso es lo que usted va a enseñar. ¿Qué trae el estudiante en su mente? ¿Qué necesita ese alumno para entenderla a usted? Mm, diferenciar entre un no metal Correcto, así es. y un metal. Eso sí, tengo que saber, la alumna Jessica tiene que saber diferenciar el metal del no metal. ¿Qué más necesita la alumna Jessica para entenderlo a usted? Sus estados de oxidación. Correcto, sí. También necesita la alumna Jessica entender eso. ¿Qué más? ¿Qué más, señorita Kila? No nos detengamos tanto. Y los óxidos básicos. No, los óxidos básicos usted los va a enseñar. Mm. Usted los enseña. Todo lo que es formación del óxido básico lo está usted enseñando. Esa es la construcción del nuevo conocimiento. Es la construcción del nuevo conocimiento. Los enlaces usted los va a enseñar. El alumno no sabe. Él llega a la clase suya
solo con la diferenciación de metales, no metales y las valencias. Yarexi Romero, gracias, señorita Figuero. Yarexi Romero, su ejemplo. Buenas noches. Buenas noches. Nomenclatura de compuestos binarios. Tenemos que primero se aprende la nomenclatura básica, nombre del no metal, más uro de, más metal. Y aquí se integran los distintos sistemas de nomenclatura, tradicional, stock, sistemática, y el estudiante comprende que son distintas formas de nombrar el mismo compuesto. Los conceptos básicos que tiene que saber el estudiante es qué es un compuesto químico, la unión de elementos que forman una sustancia nueva, qué es la nomenclatura, las reglas para poner Ya, y un ahora nombre. está muy bien. Ahora, quiero que me diga, señorita Yarexi, ¿qué va a enseñar? ¿Qué tipo de compuesto binario va a enseñar? mm, ¿Cómo nombrar los compuestos binarios? No, ¿qué tipo de compuesto va a enseñar? Sales binarias como los compuestos binarios iónicos, formados por metal más no metal, nombrados. ¿Cómo se llaman los compuestos? Nuevamente, tienen que investigar. Los compuestos binarios pueden ser anhidridos, pueden ser óxidos, pueden ser peróxidos. Ácido, ácido, ¿Cuál va a enseñar? Eso es lo que tiene que cloruro de sodio, completar en su ejemplo. ¿Qué tipo de compuesto va a enseñar? el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Nuevamente la sal. Salgan de la sal, ya no quiero escucharle de la sal. No, Cloruro, cogen lo primero que ven en la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de compuesto va a enseñar? los hidruros, el Los hidrógeno. hidruros, perfecto. Entonces ya, va a enseñar en su actividad de clase el hidruro. Y dé el ejemplo del hidruro. Sería hidruro de sodio, un metal más hidrógeno, que da un hidruro metálico. Bueno, pero sáquenme la sal. La sal, ya olvídense de la sal. Esa sal, cógelo primero. Ya, entonces, ese es el ejemplo que Yarexi tiene que completar. Yo lo que tengo la impresión es que no tiene el ejemplo. Tienes una cuestión bastante amplia y básica. Y yo he pedido el ejemplo del compuesto binario. Y para ello había que identificar un compuesto binario y sobre eso trabajar. Jonathan Santos, Buenas noches, Master, ¿cómo estás? Hice sobre los peróxidos. a ver, Eh, diga. entonces, el estudiante cuando ingresa al colegio, pues tiene inclusores previos a los conceptos de oxígenos y óxidos. O sea, entendidos como que compuestos formados por la combinación de oxígenos con otro elemento químico. Entonces, el estudiante, aquí se da la diferenciación progresiva. Cuando el estudiante, al estudiar los peróxidos, el estudiante aprende que aunque también contienen oxígeno, no son óxidos comunes, ya que el oxígeno presenta un estado de oxidación -1 y se encuentra formado por el ion peróxido. Perdón. Además, distingue que los peróxidos se forman principalmente con metales alcalinos y alcalino térreos. Presentan propiedades químicas y diferentes a los de los óxidos, como su capacidad de oxidante. Con este aprendizaje, el concepto general del óxido se refina y amplía, integrándose en el nuevo conocimiento dentro de una categoría más específica, evidenciando así la diferenciación progresiva. Está muy bien el ejemplo, pero quiero que usted me identifique en qué momento se da la escalada del conocimiento o la siguiente etapa del conocimiento. Ah, pues aquí cuando el estudiante es capaz de identificar correctamente si un compuesto es óxido o peróxido, solo con observando su fórmula química. Explicar que en los óxidos el oxígeno tiene un estado de oxidación -2, mientras que en los peróxidos es -1. Eso está bien, eso es correcto, lo felicito. Pamela Gracias, más. Maquilón, gracias, Pamela Maquilón. Pamela Maquilón,
Ha fugado, creo. No, mis buenas noches, aquí estoy. Entonces, el ejemplo, ¿o no lo hizo? Sí, sí lo hice. Por favor, Ujú. preséntelo inmediatamente. Bueno, tenemos como la actividad en el aula, que el profesor, Para antes que la señorita siga hablando, por favor, enciendan las cámaras que voy a hacer la foto del curso. Ya, continúe, señorita, por favor. ¿sí se me escucha? Sí, sí, por favor, avance. Ya, tenemos que, a ver, de actividad que el profesor presenta objetos cotidianos como el agua, la sal, el aire, los clavos, y entonces, ¿Qué los, compuesto, a ver, qué compuesto binario usted va a enseñar? eh, ¿Qué compuesto binario usted va a enseñar? el agua. No, 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 no investigar, disculpe. ¿Cómo me va a decir que el compuesto binario es el agua? No, no he investigado. Jofre Magallanes. Maestra, ya, yo voy a hablar del dióxido de carbono, ya que este es un compuesto binario del grupo de los anhidridos. Que, a ver, a nivel atómico, el carbono comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno, será algunos metales con electronegatividad, A ver, un momento. pero alcanza la Vamos estabilidad. por partes. ¿Qué compuesto binario es el que usted con el que va a trabajar? Lo escuchamos, Anhidrido, no, no. ¿Qué un compuesto compuesto binario? binario Ah, de los ya, el anhidridos. anhidrido, ya, correcto, ya. ¿Cómo lo va a formar? Se forma con carbono y oxígeno. Ya, continúe, por favor, con la explicación. Ya. Eh, ya, muy bien que las uniones internas son enlaces covalentes dobles. Sin embargo, las fuerzas ah, de entre sus moléculas son muy débiles y así, en consecuencia, el CO2 no forma redes sólidas, temperatura de ambiente, sino que manifiesta como gas incoloro que tiende a expandirse. O sea que el CO2 es un gas. O sea, está muy básico el ejemplo, pero está bien, ya lo voy a aceptar. ¿Cuáles son los conocimientos previos que el estudiante debe de tener? A ver, los conocimientos previos quería decir de cómo se forma el dióxido de carbono. No, no, no. ¿Qué conocimiento básico el estudiante tiene con el que tiene que llegar a la clase de usted? ¿Qué tiene que saber? Mm, Ay, Tiene que investigar. De hecho pasa porque usted no ha investigado correctamente el compuesto binario. Eso es lo que está pasando. ya, creo que Usted tienen que no ha saber de investigado los anhídridos. correctamente. Tienen que saber de los anhídridos, porque es un compuesto binario del grupo de los anhídridos. No, porque eso es lo que usted va a enseñar. Eso es lo que usted va a enseñar. ¿Con qué tiene que llegar el estudiante a su clase? ¿Qué tiene que saber el estudiante? A ver, ayúdele, Jonathan Santos. Lo que pasa es que al señor Magallanes le falta investigar. Del ejemplo del señor Santos, ¿qué es lo que el estudiante tiene que saber? ¿Me puede repetir el ejemplo, compañero? Del dióxido de carbono.
Ya, pero El tiene que óxido, repetirle lo que usted ha hecho de tarea. todo el ejemplo. Claro, tiene que repetir, señor Magallanes. Ya, y el dióxido de carbono es un compuesto binario del grupo de los anhídridos formado por carbono y oxígeno. Y a nivel atómico, el carbono comparte dos pares de electrones con cada átomo de oxígeno, será ambos no metales con electronegatividad comparable. No hay transferencia de electrones, sino una compresión para alcanzar la estabilidad. Las uniones internas son enlaces covalentes dobles, sin embargo, las fuerzas entre moléculas son muy débiles. Como consecuencia, el CO2 no forma redes sólidas a temperatura ambiente, sino que se manifiesta como un gas incoloro que se Ya, tiene que hasta expandirse. ahí nomás, porque ahí tiene, Gas usted incoloro tiene que en la sede. investigar mejor, señor Magallanes. Y tiene que usted centrarse en un tipo de compuesto binario, sea un anhidrido, sea un óxido, sea un peróxido, tiene que centrarse en un compuesto binario. Y una vez que se centre en ese compuesto binario y que Pues investigue el que es un anhídrido. ejemplo, ahí usted hace su actividad de la clase. Entonces, señor Santos, ¿qué conceptos tiene el estudiante que saber para poder llegar a esa clase que está planteando el señor Magallanes? Máster, eh, sí, compañero, sí. Ya diga, señor Santos. Ok, más. El estudiante debería llevar un conocimiento previo, saber la nomenclatura, saber la fórmula química, el estado Correcto, físico. Ujú. correcto. Tiene que saber qué es un enlace, porque el señor Magallanes estaba hablando de enlace. ¿Qué es un enlace? Esos son los conocimientos básicos. Y luego se produce la escala de conocimiento, la escalada o el incremento de conocimiento cuando se habla de la reacción y de las condiciones bajo las cuales se forma la reacción de manera estable. Bien, les doy la puntuación Luis Pérez está alzando la mano, diga. No, ya lo dijo el compañero, gracias. Disculpe. Ya, la nota. Alison Macías tiene 9. Ángel Giles tiene 5. Kenia Ceballos 6. Dayana Holguín 8. Ruth Figueroa 10. Diego Galarza 10. Ginger Guadamú 9. Luis Pérez 10. Margarita Roque 6. Fernanda Castañeda 10. Patricio Riquero 9. Génesis Pincay 10. Emily Rodríguez se ha fugado. Yamilé Rodríguez 7. Keila Tigreros 10. Yarexi Romero 8. Jonathan Santos 10, Pamela Maquilón 2 y Jofre Magallanes 6. La foto del curso la he hecho en este momento, 8 de la noche, por lo tanto los que están acá son los que tienen asistencia. Las personas que fugaron, no. Bien, señores, por favor, alistar otro ejemplo para la lección. Entonces, en la lección se les va a evaluar que a partir de un ejemplo de un compuesto binario, identifique cuáles son los conocimientos previos, cuáles son los conocimientos luego que construye el estudiante. Eso va a ser de ley un tema de la lección, un tema de examen. De ahí los tipos de aprendizaje, los ejemplos de aprendizaje, que eso lo vimos en la lección, lo volveremos a evaluar en el examen, ¿no? Y en la lección. Tendremos la lección el siguiente viernes. El día lunes tendremos un repaso general. Bien, dejamos hasta aquí la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Se cierra la grabación. Gracias.